tal, hermanos? Buenas tardes. Este es el video para el devocional del versículo del día de hoy, viernes 3 de abril del 2020. El versículo se encuentra en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 55, versículo 11, y dice lo siguiente: Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Este es un versículo bastante conocido, pero dice lo mismo sucede. ¿Lo mismo de qué? ¿De qué está hablando? Y como en todos los demás versículos, es importante ver el contexto, ¿no? Y regresarnos hacia atrás en el capítulo y ver de qué está hablando y qué es lo que nos está diciendo el Señor, de qué trata. Y el capítulo 55 del libro del profeta Isaías es una invitación a la salvación del Señor. Vienen muchos pasajes de los que son conocidos en el círculo cristiano y que los que tenemos cierto tiempo caminando con el Señor y que conocemos un poco de la palabra, pues estamos familiarizados con algunos de ellos, ¿no? Como ese pasaje donde dice, busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Y creo que este mensaje es crucial ahorita en los días que estamos viviendo. Uh, y yo veo un despertar por el interés en las cosas de Dios. Gente que no buscaba a Dios se está empezando a acercar, y gente que estaba lejos de Dios está regresando, porque esta necesidad, esta crisis que estamos viviendo está empujándonos a voltear a ver hacia el Señor de diferentes maneras, ¿no? Y depende mucho de las circunstancias individuales y familiares, nacionales, geográficas, todo esto. Pero el Señor nos está llevando a todos, ya sea porque estamos en casa y porque nuestra rutina cambió, porque estamos en problemas económicos, de salud, por las situaciones emocionales y todo lo que está sucediendo. El Señor lo está utilizando para hacer un llamado como el que nos dice en este versículo. Es necesario buscar al Señor hoy, ahorita que hay tiempo, y esto no es algo que podamos postergar para mañana, sino que hoy es momento de buscar a Dios, hoy es momento de invitar a la gente a venir al Señor. Y en el capítulo, mientras sigue progresando, empieza a hacer un llamado al arrepentimiento y nos dice acerca del carácter de Dios, que Él va a perdonar con generosidad. Esto es clave, hermanos, para entender cómo funcionan las cosas en el reino de los cielos. No solamente podemos hablar del amor de Dios, es fundamental definitivamente, y la gente tiene que saber que Dios los ama, pero ese es un mensaje incompleto si lo dejamos así. Tiene que haber un llamado al arrepentimiento, a dejar nuestros caminos anteriores, a negar nuestra carne, a entregar nuestra vida en manos del Señor, a apartarnos de todas las cosas que son ofensivas para el Señor. Ese es el punto de partida. Esa es la fe que tenemos en Cristo Jesús, ¿no? Que si Él murió por nuestros pecados, es necesario arrepentirnos de nuestros pecados para que podamos acercarnos al Señor y por medio de la fe ser transformados, ¿no? La fe en Cristo Jesús por la gracia del Señor. Pero es importante no dejar de lado esta parte, ¿no? Del arrepentimiento, y saber que al que viene al Señor no va a ser echado fuera, que Él nos va a perdonar con generosidad, que Él nos va a recibir y Él nos está esperando. Ese es su plan. Él quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y luego continúa diciendo y se mueve a otra sección que conocemos bastante, donde dice: mis pensamientos y mis caminos, está diciendo el Señor, no son como los de ustedes, son mucho más altos, son mucho más complejos, y, y eso para algunas personas es una causa de conflicto o de incertidumbre. No entender lo que Dios hace, la soberanía de Dios, es algo que puede causar polémica o divisiones, pero para los que amamos al Señor, la soberanía de Dios y saber que sus pensamientos, sus caminos son más altos que los nuestros, es una fuente de seguridad para nosotros, que nuestro Dios es más grande que nosotros mismos, que no es un Dios hecho a nuestra imagen, sino que es un Dios muy grande, muy asombroso. Y entonces podemos confiar que Él sabe lo que hace, que su sabiduría es suficiente y que Él tiene la capacidad para estar en control. Y eso es algo necesario de recordar en los días que estamos viviendo, porque es muy fácil que se nos olvide, nos envolvemos pronto en la rutina, en las preocupaciones, en las noticias, en la necesidad de todo lo que está pasando, y olvidamos que Dios está en control y que sus caminos son más altos y que
no solamente muchas de las cosas que Dios hace no las podemos entender, sino que tampoco tenemos que entenderlas necesariamente. En muchas de esas preguntas es una lucha innecesaria y son preguntas incorrectas, sino que podemos descansar que Dios está en control y Dios está a cargo y que el Señor habita en las alturas, ¿no? Él está en su trono, Él está en su gloria, en su santidad, en su perfección, y nosotros estamos debajo de Él, sometidos a Él, hechura suya, obra de sus manos. Entonces podemos descansar, que Él sabe lo que hace, que Él está en control de nuestras vidas. Y luego continúa el capítulo y llega a este pasaje donde dice: la lluvia y la nieve caen, riegan la tierra, esto produce fruto, hace crecer el grano, y esto da semilla para los labradores, y también da pan para el que lo necesita. Y de esa manera en que Dios está en control, que Dios se encarga de la naturaleza, y ese mismo proceso de cómo viene la lluvia y cuando es enviada y cae produce algo, eventualmente hay un resultado de eso. Entonces entramos al versículo del día de hoy, que es: de la misma manera que eso sucede, mi palabra, dice el Señor, cuando yo la envío no va a regresar vacía. Y eso está hablando de la provisión de Dios, primeramente en un sentido material, ¿no? Cuando Dios envía la lluvia, la nieve, sabemos que es bien importante porque entonces hay cosecha y entonces tenemos abundancia de la provisión, pero la provisión del Señor también se ve en su palabra, también está allí, y es lo que está diciendo aquí. Y recuerdo ese pasaje donde nuestro Señor dice: no solamente de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca del Señor. Y recordamos que Jesús es el pan de vida. Él es el pan que necesitamos para nosotros. Entonces podemos confiar que la provisión de Dios en su palabra nos va a dar lo que necesitamos para el día de hoy. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y otra vez esa idea, ¿no?, de estar dependiendo constantemente, una dependencia, una sujeción, una búsqueda diaria, de estar en comunión con Dios. Y precisamente esa es la idea de estar haciendo esta serie de devocionales con el versículo del día, que cada día, independientemente de si leen algo más, si escuchan una predicación, tener este espacio pequeño para meditar en la palabra de Dios y recordar las cosas que el Señor nos ha dicho. Y así como Él envía la lluvia y hay un fruto de esto, cuando estamos en su palabra, cuando buscamos al Señor en la provisión que nos da para el alimento espiritual, el pan de vida que necesitamos en Cristo, cuando lo encontramos en las Escrituras que nos revelan al Señor, entonces sabemos y podemos confiar, porque el Señor lo está diciendo, que va a haber un resultado, que va a haber un fruto, que la palabra del Señor no va a regresar a él vacía, sino que eventualmente va a producir lo que Dios quiere, y va a producir en nosotros el acercamiento a Cristo, porque lo encontramos en las Escrituras. Va a producir en nosotros fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, y con la fe podemos agradar a Dios y podemos obedecerlo y podemos amarlo. Y esa cercanía, esa comunión con Dios, el Espíritu Santo va a estar trabajando en nuestro corazón y va a producir el fruto que viene del Espíritu, ¿no? Lo que menciona la carta a los Gálatas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. La gratitud la produce el Espíritu Santo, la adoración la produce el Espíritu Santo, la obediencia, el poder para testificar. Todo esto va a ser el resultado de la obra del Espíritu, y Dios va a utilizar la provisión de su palabra para cumplir lo que quiere hacer en todos nosotros. La palabra del Señor siempre prospera, siempre tiene abundancia. Necesitamos estar en ella, pensar en ella, meditar en ella, entenderla, leerla, aunque a veces no entendamos tanto, pero estarnos llenando de eso. Y saben que también es importante compartirla con otros, y por eso quiero animarlos a que los recursos que estamos poniendo a su disposición, estos devocionales, el estudio de los miércoles, el servicio del domingo, lo compartan con otros. No sabemos lo que Dios va a hacer con eso, pero nuestro trabajo es echar el pan sobre las aguas, y probablemente al cabo de muchos días vamos a recoger el resultado, y confiamos que la palabra del Señor no va a regresar vacía, y que va a producir fruto y va a traer esperanza a las personas para que puedan venir y conocer a Cristo
y encontrar el pan que ellos necesitan también, así como nosotros lo hemos encontrado. Hermanos, que Dios los bendiga, que disfruten de su tarde y espero que se encuentren bien y que sean animados por esta palabra que acabamos de leer. Dios los bendiga.